Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Esteban. Como bien les comentaba Abigail, actualmente trabajo en administración y en la administración de una empresa de asesorías empresariales en general. Trabajamos desde materias contables hasta materias financieras o materias de mercado. Mi experiencia sí consta de alrededor de 7 años aproximadamente. Trabajo hace bastante tiempo y trabajo en esta empresa hace muy poco, la verdad. Siempre me he dedicado a trabajar en el mundo de, la, de las finanzas, en el mundo de la contabilidad, y ahí en realidad es donde yo he aprendido la mayor cantidad de cosas que actualmente manejo y utilizo. De profesión base yo soy ingeniero comercial, no contador, pero sí ejerzo labores relacionadas a contabilidad y las he ejercido durante todo este tiempo. Hoy día lo que vamos a ver son son en realidad los impuestos. Vamos a comprender hoy día los impuestos más recurrentes o los impuestos más comunes que tienes la empresa. Hoy día vamos a comprender cómo funciona el IVA, por qué tenemos que pagar el IVA, qué demonios es el PPM, por qué nos sirve un PPM, de qué va todo este tema que te cuentan o todas estas historias que uno escucha mucho entre marzo y abril de la operación renta, el formulario 22, que hace poco lo pasamos. Y en sí, otro tipo de impuestos que las empresas chicas o las empresas pyme, microempresas en general le estamos ocupando. Yo también pertenezco a una microempresa. Entonces nosotros estamos constantemente rozándonos, ¿cierto? Con, eh, con este tipo de situaciones, con este tipo de impuestos. Entonces, primero, quiero comentarle un poco que cuando nosotros hablamos de impuestos, no es que simplemente estemos hablando de algo completamente arbitrario, ¿cierto? Que se nos está cobrando, o sea, algo que, ya, viene el gobierno de alguna manera y nos dice, ¿saben qué? Les voy a cobrar esto porque ustedes me cayeron mal. No, los impuestos tienen una razón de ser. De hecho, los impuestos no es la base más, o sea, es uno de los pilares fundamentales de lo que es el gasto público, por ejemplo, de lo que es como el funcionamiento del Estado en sí. Claro, igual uno dice ahí en ese momento, oye, pero el Estado somos todos nosotros, sí, pero también son nuestros impuestos. O sea, nuestros impuestos son los que llenan los bolsillos, ¿cierto?, de las arcas fiscales para generar el gasto público y financiar algunos temas tan polémicos como, por ejemplo, esto de la educación gratuita, que para algunos sí, para otros no. Ahí yo la verdad es que no me voy a meter porque ese es otro cuento. Lo que sí nos importa saber es que nuestros impuestos que pagamos sirven para financiar ese tipo de cosas. También los impuestos, por ejemplo, sirven para la salud. Todo, ¿de dónde sale el dinero, cierto, del gobierno para poder mover todos estos tremendos, tremendos procedimientos sanitarios, sobre todo ahora en tiempos de COVID? Me tiene un poco aburrido esa frase, pero ya, estamos en tiempos de COVID, ¿cierto? ¿De dónde sale esos dineros? Eso lo saca el gobierno. ¿Y de dónde el gobierno saca ese dinero? Lo saca principalmente de los impuestos y de otros mecanismos que tiene también el Estado para poder recaudar fondos. Pero en sí hoy día nosotros lo que nos vamos a abocar es en los impuestos, porque como les comentaba, es una de las cosas más importantes o uno de los pilares fundamentales de la recaudación fiscal y también a nivel micro, a nivel de empresa, ¿cierto? También es uno de los factores más importantes que tenemos que ir controlando, porque es súper importante también saber que no porque tengamos que pagar un impuesto determinado, un porcentaje determinado, X, ¿cierto? Nosotros simplemente tenemos que pagarlo. También hay formas de poder optimizar esta carga tributaria, por así decirlo. Hay maneras, si nosotros comprendemos cómo funcionan estos mecanismos, podemos básicamente planificar finalmente nuestros pagos de impuestos. Pero primero tenemos que conocer los mecanismos, cuáles son, cómo funcionan, ¿cierto? Para después ya pasar a esta segunda etapa, que lamentablemente esa segunda etapa no la vamos a ver ahora, pero sí se las dejo ahí para que ustedes la investiguen luego de saber todo lo que van a, todo lo que van a aprender hoy día, porque por ejemplo hay casos que, eh, bueno, ahí les voy a contar algunos ejemplos mejor a medida que vayamos avanzando para que se vayan entendiendo mejor. Bueno, ya que sabemos cuál es la importancia, ¿cierto?, de los impuestos en la economía, también es súper importante que reconozcamos que hay dos tipos de impuestos, al menos generalmente hay dos tipos de impuestos en todos los países, que son estos impuestos directos
y los impuestos indirectos, en donde lo único que los diferencia del uno del otro es en donde el Estado realmente conoce al sujeto impositivo o al contribuyente, y en el otro tipo de impuestos no lo conoce. Entonces, cuando el Estado conozca a quién le está aplicando el impuesto, vamos a hablar de impuestos directos. Un claro ejemplo de los impuestos directos que podemos ver son, por ejemplo, la impuesto a la renta, por ejemplo, algo. Ese es un impuesto directo porque la persona, o sea, perdón, el Estado en este caso, conoce al sujeto, al contribuyente, como lo llama el Servicio de Impuesto Interno, lo conoce y sabe a quién le está aplicando. Sin embargo, tenemos otros impuestos indirectos, como por ejemplo las boletas de los negocios. Por ejemplo, vamos a comprar un pan, vamos a comprar nuestros alimentos, ¿cierto?, al negocio local, y el caballero de la tienda nos entrega una boleta. Nosotros ya nos vamos con la boleta ya. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros pagamos un impuesto que se llama IVA. El IVA también está en las boletas, solamente que no está desglosado, por así decirlo, pero sí lo estamos pagando. Entonces, en ese momento, el Estado pierde el rastro de ese impuesto. O sea, ya no se sabe quién fue el cliente, en este caso el contribuyente, que pagó ese impuesto que viene transfiriéndose de factura en factura y de proceso en proceso. Porque cuando una empresa vende a otra empresa con factura, por ejemplo, le vende una mercadería, eso lo hacen con una factura y esa factura generalmente lleva asociado también un impuesto. Pero ese impuesto se transfiere en este caso al comprador. Y ese comprador, luego con ese mismo impuesto, que ya lo pagó, ¿cierto? Él le pone un precio mayor a su producto para financiar ese pago de impuestos. Pero ¿quién paga ese valor final? No lo sabemos. Y por eso se transforma en un impuesto indirecto, donde el Estado no tiene cómo saber, ni siquiera nosotros como empresarios podemos saber, a menos que llevemos una base de datos muy detallada a nuestros clientes, es muy difícil saber al finalmente a quién está financiando ese pago de impuestos. Entonces, y aquí también dentro de los impuestos aparecen, hoy día vamos a comentar tres formularios, los más comunes y silvestres de la vida, y que los van a tener que declarar sí o sí, y que los van a tener que también comprender, pero me voy a abocar más en dos, que es el formulario 29 y el formulario 22, en donde ambos formularios sirven para grabar diferentes tipos de impuestos, mientras que el formulario 29 y el formulario 50 graban algunos impuestos de carácter mensual y otros de carácter voluntario. El impuesto, y son impuestos netamente asociados a la compra y venta de insumos o de mercadería, como quieras llamarlo. Los impuestos que se declaran en el formulario 22 son impuestos netamente aplicados a la renta. Y cuando yo les hablo de renta, llévenlo a su situación personal, a su sueldo, por ejemplo. Ustedes les pagan un sueldo, ese sueldo es su renta. Resulta que las empresas también tienen renta. Ahora, se le llama venta en algunos casos, pero en sí, la renta líquida, que es lo que finalmente le queda a la empresa, son todos esos descuentos que se hacen de las ventas, todos esos gastos y costos que están entre medio. A todos esos descuentos al final queda un remanente, un valor líquido, una utilidad, que algunos le llaman también, un beneficio. Y sobre ese beneficio se aplica este impuesto a la renta. Ahora, dependiendo del régimen tributario que ustedes hayan escogido, se va a aplicar de una u otra manera y va a estar sujeto a bueno, algunas u otras regulaciones también. Bueno, volviendo a los impuestos mensuales, ahí lo más importante es el formulario 29, que es el donde se declaran la mayor cantidad de partidas o de movimientos de la empresa, y el formulario 50 aparece como un formulario eh, casi opcional, pero que también ayuda bastante en el futuro. Ahí vamos a ir desglosando por qué el formulario 50 futuro es una herramienta igual útil en caso de para querer guardar provisiones, por ejemplo, provisiones de dinero para el futuro. Aquí les voy a comentar un poco sobre los regímenes tributarios, que igual es súper importante que ustedes los vayan conociendo ya y se vayan haciendo amigos de estas cosas que a veces parecen como marcianas, pero no es tan así. Debido a que los regímenes tributarios va a ser una elección que ustedes van a tener que elegir y va a determinar cómo ustedes van a pagar su impuesto a la renta
O sea, esta decisión es súper importante porque ahí podemos, bueno, ahí varía mucho la tasa en realidad por la cual se declara finalmente y también la forma del cálculo. Dentro de los regímenes más, bueno, en realidad son estos los regímenes que están actualmente vigentes, en donde no sé si alguna vez ustedes habían escuchado del 14 ter, de la contabilidad simplificada, ya. Todo ese cuento está metido y cae en los regímenes tributarios. El primero que aparece ahí, que es el de la renta presunta, es recomendable que empresas que se dediquen, por ejemplo, a cultivar, que trabajen, por ejemplo, en la agricultura, tal vez en la ganadería también, otras empresas que también se dediquen a rentar transportes, a que tengan transportes propios, obviamente, no de un tercero, sino que arrienden un transporte, por ejemplo, un camión, yo me compro un camión, lo arriendo y tengo una flota de camiones que arriendo, ahí me conviene mucho más declarar mis impuestos a la renta a través de la renta presunta. Lo mismo sucede con la minería, que son actividades netamente ya extractivas del sector primario, básicamente de la economía, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos conviene mucho ajustar, o sea, elegir el régimen tributario de la renta presunta, ya que finalmente el impuesto a la renta que tenemos que pagar se va a calcular en base a los bienes raíces o a los bienes en general, o a los terrenos, por así decirlo, a las máquinas, a los avalúos fiscales de los activos que tenga esta empresa, se va a calcular el impuesto a la renta. Y es mucho más considerado al momento de pagar la renta o al momento de calcular este monto de pago de la renta. Entonces, una opción súper buena si estás pensando en un negocio relacionado, como te digo, a la agricultura, al área agrícola, al área de transporte, si tú quieres arrendar una casa que ya tienes, por ejemplo, y hacer un negocio de bienes raíces, yo te recomiendo que inscribas a esta empresa en una renta presunta. Y ahí vamos a pasar, bueno, después pasamos a lo que es la tributación simplificada, que es un régimen tributario relativamente nuevo, porque esto salió hace bastante tiempo, creo que fue por allá por el 2014, por ahí, no lo recuerdo bien, pero esta tributación simplificada lo que nos permite, chiquillo, es prescindir de algunas obligaciones tributarias que vamos a ver más adelante también con más detalle. Acá en la tributación simplificada es para empresas pequeñas, para microempresas, para pymes, que se comporten de una manera regular. Por ejemplo, un negocio local o un negocio de compra y venta, por ejemplo, si tú traes artículos del exterior y los quieres vender acá, haces importación, pero los vas a vender a un tamaño menor, no vas a generar un negocio así de miles de millones de dólares o de miles de millones de pesos, y vas a hacer una microempresa, pequeña empresa, te recomiendo la tributación simplificada, porque te va a liberar de varias obligaciones tributarias no tributarias, sino de obligaciones, perdón, no tributarias, de obligaciones contables y de registros, no tributarias, porque las obligaciones tributarias se tienen que pagar sí o sí al momento que nosotros tenemos una empresa. Hay que tener mucho cuidado, sí, con el tema de la tributación simplificada, porque si tú te planteas formular un negocio que en el año supere los 142.000, 145.000 millones de pesos, este régimen tributario no te va a servir para nada, porque hay un tope en donde el Servicio de Impuesto Interno nos dice que hasta aquí podemos llegar con una tributación simplificada, ya de ahí para arriba con los ingresos, o sea, lleva la contabilidad como corresponde, formaliza tu negocio como corresponde, mejora el control de tu empresa, y eso el negocio, no, el Servicio de Impuesto Interno, la ley en este caso, no es que lo haga de manera arbitraria, sino que también lo hace para proteger en este caso al contribuyente y al empresario, porque el empresario nunca le toma el peso a la contabilidad, nunca le toma el peso a la información que te pueden entregar cierto, los colegas contadores, que finalmente lo que hacen ellos es reconstruir la historia de tu negocio, ¿cachai? O sea, es algo, es algo bastante importante y sobre todo si tú ya estás teniendo ingresos por sobre 145 millones, 150 millones al año, y es muy recomendable que ya te cambies de régimen de tributación simplificada a uno de renta atribuida o semi-integrado, que son en realidad los que servirían, por así decirlo, para empresas que ya pasen a ser una empresa de tamaño mediano o una gran empresa, ya que estos regímenes tributarios no tienen ningún límite de ingreso, y si bien, como les comentaba, tienen mayores exigencias al momento de la documentación que tiene que mantener la empresa,
lo que hacen estos regímenes tributarios, y que también le sirve mucho a una pyme y a una microempresa, por muy, por muy inferiores que sean sus ingresos, es que aumenta el control del negocio. Y uno se pregunta, pero ¿cómo un régimen tributario me va a mejorar el control del negocio? Y es por lo que les decía, la información contable que es obligatoria ante estos regímenes tributarios es fundamental para la toma de decisiones de las empresas. Entonces, indiferente, mi recomendación siempre va a ser que tomen una contabilidad completa por este tema, sobre todo en tiempos de, en tiempos de COVID, como dicen, ¿cierto? Porque al finalmente eso es lo que te va a ayudar a tomar una real decisión de inversión en tu negocio, es lo que realmente a ti te va a orientar a qué camino es el que corresponde. También aquí entra mucho en el tema de la renta atribuida y el semi-integrado, estos dos regímenes tributarios, el tema de los registros, o sea, los registros son clave dentro de las empresas. Si ustedes no tienen algún sistema de registro, les recomiendo que comiencen a diseñar uno, porque va a ser la única manera en donde ustedes van a poder comparar, ¿cierto?, los resultados de un año con el otro. Entonces, estas cosas la tributación simplificada no te la entrega. No te entrega esa capacidad de toma de decisiones porque no hay ninguna obligatoriedad. Ahora, en la tributación simplificada, tú te puedes simplemente inscribir, por así decirlo, y también paralelamente llevar una contabilidad completa de manera opcional. Eso también se puede hacer y también es admitido, no hay ningún problema, no pasa nada. Ahora, si ya comentamos, ¿cierto?, las principales diferencias entre estos últimos tres regímenes tributarios, que era el simplificado, atribuido e integrado, aquí tenemos que hacer sí un paralelo, por así decirlo, en donde el régimen de renta atribuida, antes llamado 14A, lo que hace es, aquí se calcula, este impuesto se calcula en base al 25% de la renta líquida, por así decirlo, lo que quedó de la empresa, lo que ganó, descontándole de las ventas los gastos y los costos. Eso se le aplica un 25%, pero se le hace un cargo especial al impuesto global complementario de los dueños. No es mucho, la verdad, el monto, no es para irse de espalda ni para espantarse, pero y aquí lo que pasa es que por así decir, la lógica o el principio de esta renta es que el dueño asume una parte del impuesto, una pequeña parte del impuesto, y la otra lo asume la empresa. Por eso es que a los dueños se les carga, cierto, un poco de impuesto a su declaración personal. Y en este caso se carga el impuesto global complementario, porque el impuesto global complementario lo que grava son rentas percibidas en un año, indiferente sea su naturaleza. Y en este caso lo que está sucediendo acá son ingresos por rentas empresariales. Y el semi-integrado no tiene los dueños no comparten ningún pago de impuesto a la renta, simplemente lo que hace el semi-integrado es que te cobra un 27% y punto. Ese es un sistema más orientado ya para las grandes empresas. Y finalmente, y no menos importante, están las corporaciones, porque también hay empresas que no están ni con lucrar, que no quieren ganar, que no quieren hacer retiros de utilidades a final de año. Ellos simplemente lo que quieren es rentabilizar a nivel social, entregar un bienestar a la sociedad, y ellos ven retribuido sus ganancias en cuanto impacto generaron. Entonces esos negocios, como no van a tener retiros ni tampoco van a tener utilidades, ya que todo lo que se ocupa en el negocio se reinvierte, ellos no están sujetos a la ley a los regímenes tributarios comunes y silvestres que están alojados en el artículo 14 de la ley del impuesto a la renta. Y ellos se tienen que someter a ese régimen. Ese es el nombre que ustedes se van a encontrar cuando entren a la página del Servicio de Impuesto Interno. Así se clasifican, de hecho. Ya con esto... Mira, aquí Victoria Concha pregunta, ¿a qué se refiere con contabilidad completa? Ya, cuando hablamos cuando hablamos de contabilidad completa, son una serie de requerimientos que pide en este caso la ley, y esos requerimientos son específicamente la confección de estados financieros, de mantener estados financieros, véase, estados de resultados, balance de 8 columnas o balance tributario, ¿cierto? También piden otros tipos de documentos como la renta líquida, el RLI, el SAC, los libros mayores, libros diarios también, libros de caja.
son una serie de documentación, en realidad, que son más, que son, que no se la exigen a la tributación simplificada. Son hartos, son varios. Al final de la presentación, para responder de mejor manera a tu pregunta, vamos a ir a darle una vuelta al servicio de impuesto interno para que veamos ya a más detalle, ¿cierto?, los requerimientos que pido. O mejor se los voy a dejar, no, mejor te lo voy a dejar esos enlaces en la presentación. Cuando te llegue al final, vas a ver un detalle de los regímenes tributarios. Y ahí tú le haces clic al enlace simplemente y te va a llevar a un cuadro en donde vas a poder esto ya desglosarlo de una manera más, para digerirlo de una manera más calmada. Pero en realidad la contabilidad completa, por así decirlo, son los documentos que te comento. Y son los que generalmente se están llevando. Hay otros más que te piden. Pero eso indica, para mí significaría extenderme mucho más en la pregunta. Así que mejor te los voy a dejar al final y ahí tú los vas averiguando. Igual cualquier cosa, al final también de la presentación voy a dejar mi número y ahí tú me puedes preguntar cualquier cosa. Juan Pablo, sí, hablé del 14 TER, pero así como les comentaba a Victoria, les voy a dejar un enlace al final de la presentación en donde ustedes van a poder, como contenido de profundización, ustedes van a poder ver la diferencia, los paralelos, rápidamente. Pero a muy grueso modo, lo que hablaba del 14 TER es, la gran característica del 14 TER es la liberación de la contabilidad completa. Y también unas posibilidades que tienen de ahorrarse un par de lucas al momento de la renta. Pero yo creo que lo más valioso acá es liberarse, ¿cierto?, de lo que es la contabilidad completa o la documentación tributaria exigida para las empresas grandes, por ejemplo. Entonces, es una tributación perfecta para una empresa pequeña, para un freelancer, para un diseñador, por ejemplo, un informático que de repente le piden una factura para hacer un programa. Para ese tipo de, un kinesiólogo, igual que tenga algún negocio, es bastante viable trabajar con ese sistema. Tener cuidado siempre con los topes nomás, porque les comentaba que son 145 millones a la fecha, más o menos. Y aquí ya pasamos netamente a hablar de los impuestos propios de las empresas, en donde, por ejemplo, el primero que vamos a ver va a ser el de las retenciones. Vamos a ver primero las retenciones, ¿cierto? Las retenciones, ¿dónde aparecen? ¿Cuándo aparecen? ¿Qué es una retención? Finalmente, tenemos que entender que las retenciones son impuestos que se pagan por una prestación de servicios de personas naturales que no conllevan una subordinación entre el empleado y el trabajador, entre el empleador y el trabajador en realidad. Son, por ejemplo, son actividades propias de una empresa, por ejemplo, una actividad, un proceso de una empresa que se da de manera muy esporádica, por así decirlo. Por ejemplo, una reparación de un mueble. Una reparación de un mueble que no se puede vender por alguna extraña razón, pero llamamos a una persona que venga y lo repare. Esa persona nos va a emitir una boleta de honorarios por el arreglo del mueble. Y en ese momento, cuando él la emite, cuando aparece esta boleta de honorario, también aparecen las retenciones. Aquí, como un tip que les voy a dar, es que siempre que vayan a pactar una, una remuneración, un pago de honorario a algún profesional, ¿cierto? O a ustedes mismos, si ustedes mismos también pueden boletear para sus propias empresas, no hay ningún problema. Y es mucho mejor porque así dejan registrado el gasto. Pero cuando lo vayan a hacer, cuando vayan a negocien siempre en monto bruto. Siempre negocien en monto bruto porque finalmente el monto bruto es lo que nosotros terminamos asumiendo como gasto total por la contratación de un servicio profesional. Y incluso va a ser mucho más sencillo para ustedes trabajarlo así al momento de hacer sus presupuestos. Si ustedes, por ejemplo, tienen que trabajar con algún proyecto o tienen que enviar una cotización y tienen que calcular los gastos de mano de obra o de personal, ¿cierto? Calculen una boleta de honorario con el monto bruto. Del monto bruto que ustedes están pactando, se va a desprender un 10,75%, el cual va a corresponder a una retención. ¿Y esa retención, a dónde se va? Se va directamente al servicio de impuesto interno, a la tesorería general, ahí se da una vuelta, ¿cierto? Y lo pagamos a través del formulario 29 de forma mensual. ¿Ya? Y esa retención es súper importante que se pague, porque el trabajador, o la persona honoraria, pero no es trabajador, digámosle el profesional, de ahora en adelante, el profesional, ¿cierto?, va a declarar
va a hacer su declaración de renta, su formulario 22 el próximo año, y él espera que le llegue un monto. Si esa retención no se pagó, el Servicio de Impuesto Interno se va a dar cuenta y probablemente el trabajador también, y en ese momento les va a caer todo el peso de la ley. Por eso siempre es muy importante que revisen los formularios 29 y que las retenciones estén efectivamente enteradas. Esto es particularmente muy delicado, sobre todo porque estamos trabajando con personas. También aparecen otros tipos de impuestos que ya no están que no aparecen en el formulario 29, ¿cierto? Que no están ahí, pero son las cotizaciones previsionales y nosotros las vamos a tratar como impuestos, porque finalmente no las del trabajador, sino aquellos impuestos que tiene que pagar el empleador. Aquí en este caso las cotizaciones previsionales responden sí a una obligatoriedad, ¿cierto? A un contrato consensuado, un acuerdo consensuado entre un trabajador que asume que va a ser el que trabaja y un empleador que va a ser el que aporta todo lo que es el billete o el capital, como se dice. Dentro de estas cotizaciones previsionales, ¿cierto? Hay unas que asume el trabajador. Esas que asume el trabajador son AFP, salud y seguro de cesantía en parte. De eso no nos tenemos que preocupar porque el trabajador lo asume. Y aquí también otro tip al momento de pactar el sueldo de un trabajador, también lo mismo. Siempre hablemos en términos brutos, porque así va a ser mucho más fácil hacer nuestros presupuestos simplemente. Es por un tema de hacer presupuestos y que los vamos a tener que hacer constantemente. Estos se descuentan, estos descuentos que paga el trabajador salen netamente de su total bruto o como ahora le vamos a llamar en términos de liquidación, total imponible, que va a considerar siempre un sueldo base, el cual y más una gratificación. Ojo con el tema del total imponible, ya que no puede ser inferior actualmente a lo que es el sueldo mínimo, que está en 320.500. Cambió en marzo hace poco, así que ahí muy ojo al momento de pactar estos tratos de sueldos. Lo que nosotros realmente pagamos al momento de las remuneraciones son algunas leyes sociales y esas tienen que contemplar. Los porcentajes los pueden ver a través de la página de Previred. También al final de la presentación voy a dejar un enlace así como con los regímenes tributarios para que ustedes vean más a detalle estas planillas, no planillas, sino estos cuadros, resúmenes que nos entrega, ¿cierto?, la Dirección del Trabajo y para que vean más o menos cuánto es lo que ustedes estarían pagando por leyes sociales, que al final son seguros de protección social, que rondan entre el 7%, 1%, ahí varía. No es algo importante a nivel de impacto económico para la empresa, eso también quiero dejarlo claro, a diferencia de una retención, por ejemplo, que es de un 10%, es bastante, acá no es tan relevante, pero sí es un gasto que tenemos que considerar y que nos puede descuadrar de alguna manera nuestra caja, nuestro disponible, que teníamos ahí esperando calentito, ¿cierto? Para comprar mercadería, para financiar algún gasto operativo. Entonces también es un impuesto que tenemos que ir considerando, o al menos tenerlo presupuestado y que existe y reconocer que existe ese impuesto. Acá podemos ver, por ejemplo, una liquidación de sueldo en realidad muy estándar, en donde podemos ver los que les comentaba, ¿cierto? En donde al principio de estas liquidaciones de sueldo siempre tienen que aparecer los datos de la persona a la que se le está pagando el mes, el año al que corresponde. También es súper importante que ahí se indiquen los días trabajados, cuáles son los sueldos, ¿cierto? Y arriba es lo que aparece en la sección de total haberes, que da 376.250 en este ejemplo. De ahí es donde se van a descontar los, eh, las cotizaciones previsionales, tanto AFP, FONASA, Seguro de Cesantía, impuestos únicos, de repente hay profesionales que tienden, ya sea por su cargo, a tener remuneraciones elevadas y ellos tienen que pagar un impuesto también. Eso, eso debería figurar también, ¿cierto?, en lo que son las cotizaciones previsionales. Y finalmente aparece lo que es el alcance líquido, que en este caso son, ¿cierto?, 307.000 pesos en este caso, que sería lo que ustedes ya tendrían que transferirle a la cuenta RUT del trabajador, a la cuenta corriente, o pasarle el cheque o el billete ahí. Ahí ustedes ven cómo pagan, pero ese sería el monto final.
Entonces, cuando ustedes vean una liquidación de sueldo, lo primero que van a tener que ver es el líquido, ya. Ven el líquido, esto se paga. Luego que ustedes saben cuánto es el líquido, revisen los datos, que estén bien, y luego ya procesenlo y sáquenle la firma al trabajador. Muy importante que el trabajador firme su liquidación de sueldo y esa se la queden ustedes y la guarden en una ficha de personal. Porque todo eso nos va a servir de respaldo en caso de que algo malo pase en el futuro. Uno nunca lo sabe. Bueno, y aquí llegamos al famoso IVA, al, al tan esperado IVA, ¿no? Pero el IVA básicamente es un impuesto de valor agregado, ¿cierto? Que se llama. Y lo que más nos interesa a nosotros, más que saber de dónde sale en este momento, más que interesarnos quién lo inventó, cuándo salió, la cuestión está, existe. Y lo que nos interesa ahora es saber cómo lo vamos a calcular. Y aquí aparece lo que es el IVA débito y el IVA crédito, que cuando lo escuchamos también en ocasiones suena un poco marciano, pero simplemente a lo que abocan estas dos cosas es que uno aumenta, ¿cierto?, el impuesto y el otro disminuye el impuesto. Cuando hablemos de débito, vamos a hablar de aumentos en los impuestos. Y cuando hablemos de crédito, vamos a hablar de disminuciones. Cuando nosotros hacemos ventas, bueno, primero quiero también agregar que existen empresas que no necesariamente hacen facturas con IVA. Hay empresas que, por ejemplo, brindan servicios de asesoría, como nosotros, en donde hacemos facturas exentas. ¿Y por qué sucede esto? Porque no tenemos asociado ningún gasto productivo. Juan Pablo pregunta si es necesario la planilla mensual foliada por SI. Sí, es necesario. Está en la ley. Se puede cambiar tenemos que siempre acogernos a la ley. ¿Se puede cambiar de contabilidad completa a contabilidad simplificada? Sí, se puede cambiar de contabilidad completa a simplificada. De hecho, actualmente tenemos un plazo hasta julio para poder cambiarse. Así que te quedarían, Victoria, alrededor de 2 meses, un mes para poder hacer el cambio. Ahí sí, ojo que cuando vayas a hacer la declaración de renta el próximo año, va a tener que, se hace hoy bueno, ahí va a conversar con tu contador, se hace un cálculo un poco distinto a lo tradicional, que es cuando llevas solamente un régimen de tributación durante todo el año, ya que hubo un cambio. Entonces se tributa por una parte, ¿cierto?, lo que era de contabilidad completa y por otra parte se tributa lo que es contabilidad simplificada. Pero resumiendo tu pregunta, sí, se puede y tienes hasta julio para poder hacerlo. Entonces, ya acá estábamos en el IVA débito. Ya, ¿cierto? Van a haber empresas que no facturan con IVA, ¿cierto? En este caso, les comentaba que nosotros no facturamos con IVA porque nosotros no tenemos ningún gasto de materia prima asociado. O sea, yo no voy, por ejemplo, a un negocio o no mando a pedir a China 100 notebooks para hacer una asesoría. No. Tampoco tengo que comprar alguna materia prima, no tengo que comprar materia gris para mi cerebro para poder hacerte una asesoría. Todo ya está adquirido, todo ya está en la mente, ¿cachai? Y entonces lo que yo hago es simplemente traspasarte este conocimiento, asesorarte, enderezarte, implementar sistemas, etcétera, de los cuales si bien gasto recursos, como por ejemplo el uso del computador, la benzina, la cuenta del teléfono, eso solamente son gastos. Porque el gasto, en este caso, es algo que yo necesito desembolsar ese dinero para que la empresa funcione. Por eso es un gasto. En cambio, el costo está directamente relacionado a la producción. Si tú eres una empresa que fabrica zapatos, por ejemplo, posiblemente tengas que comprar goma o pegamento, no sé cómo se llamará, cuero, tengas que comprar cordones, alguna plantilla. Me disculpan si no sé nada de los zapatos, pero hay cosas que tienes que comprar como hacedor de zapatos, ¿cierto? O como productor de zapatos para poder generar un zapato. Y en ese momento es cuando ese tipo de empresas o ese tipo de actividades económicas, porque no es que la empresa pague el IVA, sino que la actividad económica define si tú vas a pagar IVA o no, y en este caso sería producción y venta de zapatos, tienes que pagar un IVA.
por eso le digo que generalmente este IVA que tenemos que pagar está asociado a empresas que tienen que comprar insumos de alguna clase que les permite producir el producto final que venden. Volvamos al ejemplo del negocio. Cuando hablábamos de la boleta, ¿se acuerdan? Que venía el tipo del negocio y te pasaba la boleta, ¡pum! Y ahí estaba metido el IVA también. Resulta que el caballero te pone IVA porque él compra mercadería y luego te la vende. Es el mismo principio. Pero, insisto, esto es por regla general. Finalmente, lo que define si tú pagas IVA o no es la actividad económica. Para lo cual, así como con los regímenes tributarios, voy a dejar un enlace también en la diapositiva al final para que revisen las actividades económicas, o en su defecto pueden ir a googlearlo simplemente y colocar actividades económicas SI. Tampoco es una cosa que no la van a encontrar en Google. ¿Ya? Entonces ahí, en ese momento, cuando estas empresas que compran materiales o que están definidos, mejor digámoslo así, que su actividad económica, ya que estamos hablando de esto, define que tiene que pagar IVA, aparece este IVA débito. Y ese IVA débito aparece cuando se genera una venta. Cuando nosotros compramos materiales, se genera el IVA crédito, que es, desde ahora en adelante, el IVA crédito va a ser su aliado, porque ese es el IVA bueno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la transferencia de IVA? Cuando venía un personaje, el personaje 1 le vendía al personaje 2 y le transfería el IVA. Ya. Ese IVA que el personaje 2 le compró al personaje 1 es el IVA crédito. Y ese le va a servir a él para rebajar las ventas. Y como les comentaba también hace un momento, como el caballero no va a vender a precio costo y le va a agregar un margen de ganancia a su producto, va a generar, ¿cierto?, esta diferencia de débitos, de IVA débito que tiene que pagar. Es un impuesto de IVA débito. ¿Y cómo se calcula? Súper sencillo. IVA débito, o el IVA malo, ¿cierto?, generado por las ventas menos el IVA generado por las compras. Así se calcula. Si ustedes son ordenados y son capaces de llevar una planilla y registrar en su planilla diariamente las operaciones de su negocio, probablemente antes que su contador van a tener esa información. Probablemente. Y también es súper importante monitorear el IVA, porque eso les permite a ustedes programarse para el próximo mes también. Siempre veanlo desde el punto de vista de la planificación, de programarse, vean los impuestos también de esa manera, no simplemente como algo que hay que pagar para que se quede tranquilo el Estado, el gobierno, no. También nos sirve a nosotros para poder saber o prever cuáles van a ser nuestros gastos, porque es un gasto que no podemos decirle que no. Entonces ahí, por eso tenemos que tener siempre esa mirada de poder programar, de poder planificar, ¿cierto?, un poco también nuestros impuestos. El IVA, yo creo que todos saben, o a lo mejor la gran mayoría sabe, que se paga a través del formulario 29, el famoso formulario 29 que también vamos a revisar en un ratito más. No me quiero seguir alargando con esto, porque queda todavía por el tiempo, así que y en realidad lo más importante del IVA es esto. Juan Pablo pregunta, ¿una guía de despacho que no se transformó en factura durante el mes, emitida por la página del SBI, paga IVA? No, no debería pagar IVA, porque todavía la operación no está concretada. Eso se recepcionó la guía de despacho en este caso, y probablemente llegó la mercadería, pero el servicio no tiene cómo saber que tú ya lo pagaste o que eso efectivamente llegó. También puede haberte llegado una guía de despacho y las mercaderías estén en tránsito, entonces siempre va a ser contrafactura. La guía de despacho es un documento que nos sirve para hacer transportes de mercadería, por ejemplo, y para acreditar que no nos estamos robando un camión lleno de mercadería, finalmente. Y también obviamente sirve para hacer algunos tratos, no informales, pero sí para acusar recibo de una mercadería también que llegó a tu local, pero que todavía no tiene ningún documento ni ningún respaldo. También es una manera que el proveedor en este caso tiene de asegurarse de que te va a hacer el cobro. Pero en sí la guía de despacho en términos impositivos no aplica, hasta la factura. Por otro lado, el PPM es un ahorro. El PPM va a ser la manera en donde nosotros vamos a ahorrar. El PPM es donde nosotros vamos a hacer un ahorro, una cuenta de ahorro, ¿cierto?, que nos va a ayudar a financiar este pago
de renta que tenemos que hacer el próximo año, ese impuesto directo en donde el Estado nos conoce y sabe quiénes somos y nos va a cobrar un 25, un 27%. El PPM es un impuesto el cual se le asigna un porcentaje a la suma de las ventas exentas más las ventas netas. Cuando yo le hable o cuando escuchen de ventas exentas, van a ser facturas sin IVA. Y cuando les hablen de ventas netas, van a ser facturas con IVA, pero que solamente considera la parte neta o la parte líquida. Y eso se multiplica por un porcentaje. Ese porcentaje tiene una manera de cálculo que es mejor dejársela a un contador, que es un poco engorrosa, involucra algunos datos del pasado, así que mejor dejémoselo esa parte de los contadores, pero sí tenemos que reconocer que ese porcentaje existe y preguntar cuánto es el porcentaje que mi empresa está pagando. A veces cuando declaramos el formulario 29 de manera automática a través de internet, quienes lo hayan hecho ya, les va a aparecer un valor por default, que es un valor que simplemente te otorga el servicio de impuesto interno. Ese valor se puede modificar y sirve bastante. Por ejemplo, nos ha tocado asesorar empresas en donde que han pagado sus PPM por ventas en el año. Hace poco nos tocó una empresa que no sé, tuvo pérdidas en el año, tuvo una pérdida por culpa de un proveedor, porque su negocio era así, algunos años arrojaba ganancias, otros pérdidas. El negocio de esa persona era así, y era normal. Pero ¿qué es lo que hizo, qué es lo que pasa con este PPM? Que como se va pagando de forma mensual y sirve para el pago de la renta, esta persona, al haber registrado pérdidas, no paga impuesto a la renta, porque ¿qué le van a cobrar a la persona si no tuvo utilidades? Entonces ahí el Estado igual se apiada y te dice, pucha, ya no tuviste utilidades, no te preocupes, no me pagues esta cuestión. Pero todo ese PPM que ahorró esta persona o que declaró durante todos los meses y que quedó ahí, ¿cierto?, en el sistema dando vuelta, se devuelve, porque no se puede ocupar en nada. Y ese PPM se le devuelve en este caso al contribuyente. Entonces, este pago previsional mensual no es un impuesto que nunca más vamos a ver, es un impuesto que vemos al momento de la declaración de renta. Por eso también es importante que se declare de forma correcta. Este PPM, aparte de declararse en el formulario 29, también puede ser declarado de manera voluntaria en el formulario 50. Por eso también al principio de lo que de la charla, por así decirlo, les comentaba sobre el formulario 50. O sea que el formulario 50 nos ayuda, ¿cierto?, a hacer estos ahorros para el impuesto a la renta. Bueno, y aquí ya pasamos en realidad a otros tipos de impuestos que son más específicos y que se escapan un poco a la categoría de lo que estamos viendo hoy. Y son impuestos netamente orientados a ciertos sectores económicos, a ciertas actividades económicas o a ciertos negocios, como quieras llamarlo, en donde, por ejemplo, los negocios locales tienen que pagar, obviamente, patentes de alcohol, de jugo, y hay una tabla de porcentaje enorme. Si estás pensando en vender alcohol o tener un restaurante de algún tipo, te recomiendo que te des una vuelta por estos tipos de impuestos, que hables con algún contador que te oriente, porque es un tema bien engorroso. Sobre el tema de las bebidas y los alimentos, los impuestos asociados ahí son bastante engorrosos. Y de acá, lo único que podemos rescatar va a ser el impuesto de segunda categoría, que fue algo que conversamos también hace un momento y que graba, o que en este caso les cobra un impuesto asociado a las personas que tienen rentas superiores a cierto monto, que también hay una tabla por ahí por internet, que si la buscas, como impuesto único segunda categoría, tabla en Google, y te va a aparecer también. Y aquí aparece el formulario 29, en donde quiero salirme un poco de la pantalla completa para que veamos algunas partidas, ¿cierto?, que nos interesan. Porque también, claro, hablamos de los impuestos y todo, y hablamos del formulario 29, pero nunca jamás, a lo mejor yo he visto en mi vida un formulario 29. Bueno, esta cosa horrorosa es el formulario 29. Y aquí lo más importante que nosotros tenemos que fijarnos son en los impuestos que hemos comentado. Primero, veamos las retenciones. ¿Dónde están las retenciones? Acá están las retenciones. En la línea 151 del formulario 29 van a estar todo lo que se le está pagando a los profesionales. ¿Se acuerdan? Los que hacían boletas de honorario. Ya, ahí aparecen sus retenciones, esa retención del 10,75% que estábamos comentando, ahí está. Aquí, en este caso, se sumaron todas las retenciones, ¿cierto? Y se puso el monto total, simplemente.
Acá podemos ver la tasa PPM. También se acuerdan que estábamos comentando hace muy poco lo que era el PPM. En este caso, esta empresa tiene asociado un 1% de PPM. Lamentablemente aquí el servicio se cae un poco y no nos pone que es un 1%, simplemente pone el 1 nomás. Así como, y uno tiene que adivinar qué es, pero eso es un 1%. Y esa es la tasa que ustedes tienen que monitorear con su contador. Acá aparece la línea 563, una cuestión que se llama la base imponible. Y la base imponible va a ser por sobre lo que se calculó el PPM. Si nos vamos al lado, de aquí en adelante ya, bueno, esto igual nos puede servir bastante, este dato que está acá, porque son los IVA créditos generados en el periodo. O sea, ese es el IVA total que ustedes compraron, por así decirlo. El IVA bueno, ese IVA que nos sirve, ya, ese sería el IVA del periodo. Ya pasando al lado derecho, ¿cierto? Vamos a ver también, a ver qué otro tema importante nos interesa. Por ejemplo, acá, los débitos. Aquí aparecen unos débitos. ¿Se acuerdan que los débitos eran, cuando pagábamos débitos, era con las ventas? Así que, como esta empresa emitió ventas con factura, va a tener que pagar un débito. Ahí está el débito emitido por factura, ahí está el débito emitido por boletas. Esta empresa también tiene boletas, tiene factura y boletas. Una empresa puede tener facturas y boletas, por ejemplo, y también si es exenta. Por ejemplo, nosotros trabajamos con personas que tienen una asesora de hogar, ¿cierto? Y ellos también se le tiene que pagar una remuneración, pero a ese cliente no le sirve mi factura, entonces a ese cliente mejor le entrego una boleta. Los kinesiólogos, insisto, en el área de medicinas, dan boletas exentas de profesionales ellos. O boletas exentas, nomás en realidad. Algunos incluso dan boletas de honorario, que también se puede. Entonces acá y aquí lo importante también va a ser la línea 538, yo diría que más importante que lo que estamos viendo acá, pero es importante desglosar esto también, que es el total débitos, o sea, el total de IVA de venta que ustedes tienen que pagar. Y una vez que tengan eso y ustedes comprueben que efectivamente lo que ustedes tienen en su planilla o en su cuaderno anotado es, revisen los créditos. Total del crédito generado en el periodo, ¿cierto? 350.000, que es el mismo que está acá. Ah, está correcto, perfecto. Y aquí nos dice impuesto determinado de IVA. Y eso que aparece ahí, que se ve como en chino, como en feo, es simplemente lo que hicimos acá. Hicieron esa fórmula, una resta, una suma, súper sencilla, ¡pum!, apareció. El cuento acá del formulario 29 está en recopilar la información y que se procese de forma correcta. Afortunadamente el servicio está bastante eficiente en ese aspecto, está todo en línea casi, así que ahí tenemos gran parte de la vida solucionada. Y acá tenemos el PPM, que es ese 1% de ese, ¿cierto? De la base imponible que vimos acá, aparece el PPM neto determinado, y una vez que se suma el impuesto determinado a pagar de IVA, más el PPM, más las retenciones, nos da el total a pagar, que en este caso son 1.254.740. Ese es el cuento del formulario 29. Por eso, repasando rápidamente, lo importante que tenemos que mirar acá es la retención, si corresponde a lo que nosotros tenemos registrado, el total débitos, el total créditos, y luego corroborar que el total determinado a pagar sea la suma del impuesto determinado a pagar del IVA, más el PPM, más las retenciones. Y en caso de que hubiera algún otro tipo de impuesto, también obviamente incorporarlo. O sea, no es que solamente sean estos, como vimos acá, hay otros tipos de impuestos específicos para las empresas que si bien no aparecen en este formulario, que es de carácter estándar, como de una empresa promedio, estos otros tipos de impuestos pueden incorporar algunas otras partidas acá en otros códigos. Así que eso también en ese caso, en ese momento, hay que preguntarle siempre a su contador o a su asesor. Y ya vamos terminando. Vamos a pasar a lo que es el impuesto a la renta, que lo hemos comentado, y ya sabemos que, en realidad ya lo hemos comentado casi todo sobre el impuesto a la renta, en realidad, y se los comento, y bueno, es igual se los comenté como una historia, porque la verdad es que esto da para mucho más. Hay profesionales que se especializan en renta a ese nivel es un rubro de trabajo, todo lo que es la operación renta.
Así que por eso le digo que lo que le estoy comentando ahora es a modo de historia, pero que nos va a permitir, ¿cierto?, comprender la magnitud o los efectos de lo que son las declaraciones de renta. Como les comentaba igual anteriormente, es un impuesto que se calcula en función de los regímenes tributarios, eso que vimos al principio cuando partimos, en base a eso se va a calcular siempre la renta. Este impuesto a la renta, en el caso de las empresas, va a gravar siempre las rentas percibidas por personas jurídicas, ¿cierto? Y también aquí cabe un poco recalcar lo que es el proceso de renta. A lo mejor aquí, más que seguir hablando de la renta, porque ya lo sabemos, que se paga una vez al año, que es un impuesto directo, que tiene diferentes tasas de cálculos en función del régimen tributario, que se aplica tanto a personas en primera categoría como también a personas de segunda categoría, pero nosotros estamos acá en lo que es persona jurídica de primera categoría, entre paréntesis empresa. Es que la renta es un proceso. Es un proceso que vivimos nosotros los que asesoramos a los negocios en temas contables y empresariales, y que lo vivimos desde febrero de cada año y termina como en junio o julio. Así que imagínense, estamos una buena parte del año, al menos un trimestre del año, solamente concentrado y abocado en la renta. Y este proceso de renta parte, como les comentaba, en febrero con declaraciones juradas. En estas declaraciones juradas lo que se hace es informar al Servicio de Impuestos Internos retiros de utilidades, arriendos que hayamos tenido, cuánto le pagamos al personal, cuáles han sido nuestros gastos, nuestros costos, si tenemos que declarar alguna pérdida. Todo ese tipo de cosillas y muchas más se van haciendo a través de las declaraciones juradas, que parten, como les comento, en febrero de cada año. Así que cuando lleguen a febrero, acuérdense de lo que vieron hoy día, febrero de 2021, y si tienen una empresa andando, desde ya empiecen a buscar un contador que los pueda ayudar con este tipo de cosas. Contador o empresa que se dedica a contabilidad. Porque, como les comento, son 3 meses más o menos y las declaraciones juradas tienen que quedar bien. O si no, el Servicio de Impuestos Internos simplemente las observa y las objeta y no las considera. Y eso puede afectar nuestra declaración de renta o nuestro pago de renta de forma negativa, como por ejemplo haciéndonos pagar más cuando no deberíamos haberlo hecho, o al momento de yo, como dueño de la empresa, declarar, ¿cierto?, mi formulario 29 personal, me aparezca un impuesto global complementario gigantesco que mis retenciones por boletas de honorario no son capaces de cubrir. Mucho ojo ahí con el impuesto global complementario. Es un impuesto progresivo y si ustedes son boleteadores a honorarios o boleteros, no se excedan con las rentas por sobre los 25 millones, 24 millones a todo reventar, porque luego de eso se pone complicado. O sea, el impuesto global complementario, luego de que tú sobrepasas tus rentas con boletas de honorarios de 25 millones, se pone denso. O sea, te cobran bastante y ya las retenciones que tú puedas tener ya no empiezan a cubrir nada. Hace poco trabajé con un arquitecto X, obviamente, de la zona, de nuestra zona Concepción, el cual llevaba un negocio de arquitectura, pero que nunca formalizó, simplemente él emitía boletas de honorario. Y cuando, claro, veo su situación, ¿cierto? El joven tenía alrededor, no, creo que eran 150 millones de pesos en el año que había boleteado con boletas de honorario, porque obviamente él como arquitecto trabaja con proyectos grandes. Eso no significa que esos 120 millones se lo echó al bolsillo, porque como nosotros ya vimos, hay una serie de gastos que están antes, entre los gastos de venta, o sea, costos de venta, gastos, algún préstamo financiero, ¿cierto? Hay varias cosillas, pero nunca él lo trabajó, ¿cierto? Este negocio como una empresa, como un emprendimiento. Lo trabajó como persona natural. Y claro, cuando nos llega la declaración de renta o la empezamos a analizar, aparece este famoso impuesto global complementario y tenía que pagar alrededor de, creo que eran 20 millones de pesos que tenía que pagar en puro impuesto. Obviamente él se fue de espalda. Y ahí tuvimos que proceder con algunos movimientos, por así decirlo, de registro que él no tenía y que tuvimos que acreditar obviamente ante el Servicio de Impuesto Interno porque él en ese periodo le había pagado a la gente, o sea, pagó personal, pagó maquinaria, pagó transporte, pagó las cosas propias que él tenía que pagar por su negocio, pero nada estaba registrado porque él procedió como un profesional independiente, ¿cierto? A boleta de honorario. Y con esta diapo terminamos.
agradeciendo obviamente el tiempo que han estado acá, y voy a pasar a responder algunas preguntas del chat, y que básicamente es que conozcamos qué es lo que hacen los chiquillos, los contadores. Los contadores siempre, uno se lo imagina como contaba, no me acuerdo, no sé si era Sergio Freire o Fabricio en el Festival de Viña, que uno se imagina al contador, ¿cierto? Ahí con la maletita. Pero aparte de ser eso, ellos lo que hacen es dar cumplimiento a las leyes, dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las empresas, que como ya vimos, son bastantes, en algunos casos, sobre todo si llevas contabilidades completas, y son los que resguardan en realidad ese gasto no deseado, ese gasto que, ¿para qué quería una multa? O sea, yo no conozco a nadie que quiera una multa más en su bolsillo, en su cartera, con todas las cuentas que tenemos que pagar y todas las mascarillas que tenemos que comprar, una multa más no aplica. Entonces ahí donde aparece el contador, el personaje que realmente sabe de la materia tributaria, el personaje que realmente te va a cuidar tu bolsillo para que no gastes, ¿cierto?, en exceso. Por otro lado, el contador hace una función súper noble, que también la comenzamos, y que es de locos, y que es construir la contabilidad de una empresa. Imagínense ustedes la cantidad de movimientos, de cosas que hacen los negocios, ustedes mismos en su empresa o emprendimiento, cuando empiecen a andar, se van a dar cuenta, si es que ya no están andando, que hay muchas cosas que a veces se escapan, y que a veces no tenemos cómo saber que existen, o que están ahí, o que se hizo. Incluso las operaciones hasta se nos olvidan ciertas cosas que ya hicimos. Y ahí viene en ese momento esa traducción que hacen los chiquillos a través de esta metodología, que es la contabilidad, esta cosa de traducir los movimientos de la empresa en función del dinero. Y cuando ya nos entregan, ¿cierto? Ellos nos entregan la información cuantificada como dinero, nosotros ya podemos comenzar a analizar. Pero sin eso, sin esa claridad, sin esa exactitud, la verdad es que lo único que podemos hacer son especulaciones. Así que por ese aspecto es muy importante un contador, indiferente a que lleves contabilidad simplificada o no. Por otro lado, también una de las funciones de los contadores es que optimizan en este caso lo que es la carga tributaria de las empresas. O sea, cómo hacer que mi empresa, que en este momento tiene que pagar un IVA de 600 lucas y yo no tengo caja para pagar porque las ventas por culpa del COVID no están yendo bien, pueda postergarlas de alguna manera o pueda pagar menos de alguna forma, ya, de ese tipo de cosas, también de eso se encargan los contadores. Por eso, si ustedes se están asesorando actualmente por uno, importantísimo que en cada mes le pregunten, ¿podemos hacer algo? O al menos una vez le pregunten, ¿qué podemos hacer o qué plan podemos hacer para mejorar la carga tributaria de la empresa? Y ahí a lo mejor el contable va a decir, no, ¿saben qué? No se puede hacer nada, porque a veces también las naturalezas de los negocios o de las empresas no lo permiten. Pero hay otras ocasiones en donde sí se puede. Entonces ahí es importante ir siempre con ese bichito de la pregunta de cómo pagar menos, obviamente sin salirnos de lo legal, pero ver cómo poder pagar menos para mejorar nuestro disponible, y eso inevitablemente va a mejorar nuestro bienestar como emprendedor, porque vamos a estar mucho más tranquilos. Ahora voy a pasar a ver las preguntas que hicieron. Voy a leer la pregunta de Alfredo, estoy ahí, a ver, o antes. Sí, había una de Joana Gaete que Ah, ya, sí, consultó Joan. primero. Mira la pregunta que hace Joana, súper, súper, súper buena. Dice, al emitir una factura de servicio, aparece la opción de forma de pago, donde dice al contado o al crédito. ¿Eso influye en algo? Sí, influye. Lo que pasa ahí con esa situación es que si tú, a ver, si tú brindaste un servicio, a ver, ¿cómo le puedo poner más sencillo? Tú brindaste un servicio, ¿cierto? Y tú emitiste una factura y le pusiste al contado y no te pagaron, no tienes cómo reclamar esa factura para efectos legales o efectos judiciales. Porque cuando tú le pones al contado la factura, el servicio y todos en general concordamos de que esa factura fue pagada antes de ser emitida o en el momento de la emisión. Si tú brindaste un servicio y no te han pagado, emite la factura al crédito, porque ahí se asume que está por cobrar.
Así que eso es súper importante y conozco, me tocó asesorar un caso muy cercano de un problema que se suscitó con una factura que había sido emitida como al contado y a estas personas, como te comento, finalmente no hubo nada que hacer y no se les pagó un servicio que ellos brindaban. Así que mucho ojo con eso al momento de emitir la factura. Voy a pasar a leer la que sigue de Alfredo Cabrera. Alfredo, súper bueno igual tu pregunta. Lo que pasó ahí es que, claro, lo que el Servicio de Impuestos Internos lo que hizo, en realidad el Ministerio de Hacienda, que es que finalmente corta el queque, pero sí cambiaron los regímenes tributarios. Pero no es que hayan cambiado del cielo a la tierra, sino que incorporaron algunas mejoras, ¿cierto?, al código tributario y se cambiaron algunas nomenclaturas, donde ya la 14 TER pasó a ser 14D simplificada y la 14A pasó a ser, como tú bien dices, 14D con contabilidad completa. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿qué es lo que conviene más o qué régimen recomiendas? Yo siempre te voy a responder que conviene más el 14A al ser integrado o el D completa. Porque sí, bien, lleva contabilidad completa. Si lo que tú quieres es comprender tu negocio al punto, o sea, en realidad, si tú quieres llevar tu negocio por mucho tiempo y tienes una visión largo plazista de tu empresa, porque también tenemos que considerar que hay negocios que son de corto plazo. Y eso tampoco es algo malo, simplemente es una forma de negociar. Pero si tú estás pensando en un negocio de largo plazo, yo te recomiendo que lleves contabilidad completa bajo puede ser el simplificado completo o el 14A en este caso, que es lo mismo que el sistema semi-integrado. ¿Y por qué no el 14B? Por este 2% de impuesto a la renta, ¿cierto?, que aparece ahí al final, que si bien no es nada, cuando tú ya más o menos llevís algunas lucas o buenas lucas hayas hecho o te haya ido bien en un año, ese 2% te va a doler más que pagar tu impuesto global complementario personal. Te recomendaría partir con 14A y luego ya que veas que tu negocio tiene una permanencia en el tiempo, pasarte un 14B. Níger Araneda pregunta, en una empresa de servicios de salud domiciliario, ¿puedo emitir facturas? Si emito boletas de honorarios por servicio independiente, ¿puedo hacerla pasar por empresa? Aquí hay dos cosas. Si es una empresa de servicio de salud domiciliario, sí, puedes emitir la factura exenta, no hay ningún problema. Pero, pero yo te recomiendo que hagas los trámites para conseguir la boleta exenta. Así como los negocios, y que los negocios hablábamos de que nos emiten las boletas con IVA, hay un formato de boleta exenta. Ahí cerca de Working Place hay una serie de imprentas con las cuales yo en realidad trabajo, son bastante rápidas, tienen unos formatos bien bonitos también, te piden un logo, te van a pedir tus datos, de ahí te recomiendo que lleves siempre un documento de inicio de actividades, que lo puedes descargar directamente desde el Servicio de Impuesto Interno. Lo llevas, pum, la boleta, y eso es mucho mejor. Después sí, tienes que registrar esas boletas en lo que es la página del Servicio de Impuesto Interno, si es que son boletas manuales, o contactarte en este caso con tu proveedor de boletas electrónicas, en caso que lo quisiste hacer con boletas electrónicas, que también es un gran adelanto y también es una gran solución, aunque si tienes, o sea, si vas a emitir menos de 50 boletas mensuales, yo te recomiendo que lo hagas físico, porque finalmente lo que ellos te cobran con las boletas electrónicas son un número determinado de boletas que si no lo cumples, las pierdes. Entonces, y te ofrecen como 100 y tenéis que pagar como 20 lucas mensuales. Entonces, mejor te compráis un talonario a 3 lucas por 50 boletas físicas y las subes a internet y te va a ahorrar bastante, bastante dinero en el largo plazo. Esteban, ahí igual pasaste una segunda pregunta de Joana.
Ah, ya. Sí, está Perdón, antes perdón. de la de Miguel. Ujú. Claro, ahí lo que comenta, claro, tu cliente viene y te dice, oye, ¿sabes qué? A mí me ocasiona un problema con la cuestión, que el sistema ya. Si llevas trabajando con él bastante tiempo y tienes mucha confianza, dale. O sea, es tu cliente, o sea, también hay que cuidarlo. Pero te estás arriesgando a que en algún momento ese cliente te dé la espalda y simplemente diga, no, ¿sabes qué? Tú nunca me brindaste servicio o este servicio está pagado, tú ya mira tu factura. Entonces ahí a lo mejor sería importante, habría que tener ojo. Pero si tienes confianza con tu cliente, dale, sí, no hay problema. Es más valioso, fíjate, a veces es mucho más valioso el dinero que una relación humana. O sea, perdón, la relación humana con tu cliente que el dinero. Eh, porque las relaciones entre cliente y empresa son duraderas. El dinero aparece y se va. Así que ahí, ojo nomás y a confiar. Listo. Bien, No hay más preguntas. creo que no. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Esteban, por esta charla súper interesante sobre impuestos que tenemos que realizar. Espero que les haya sido a todos de mucha utilidad. Y bueno, les recuerdo de que estas presentaciones se les va a enviar a sus correos con los links que mencionó Esteban que se les iba a enviar. De todas maneras, él va a estar en copia en este correo, así que si tienen alguna duda adicional, se pueden contactar directamente con él. Los invito nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, Working Place CL, a través de Facebook, Instagram, LinkedIn, para que puedan recibir información sobre todos los webinars que tenemos programados para este mes. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Esteban. Y espero se puedan conectar mañana a las 17 horas. Recuerden que tenemos un taller de marketing, ya con introducción al marketing digital. Así que que les vaya muy bien. Muchas gracias por todo.